Dios te bendiga. Hoy decidí grabar de una manera muy diferente a la que estamos acostumbradas a hacer, ya que decidí hacerlo afuera hoy para aprovechar lo bonito que está el día y el hecho de que estoy afuera con mis hijos que están disfrutando. Así ellos disfrutan el jugar y yo disfruto mientras grabo y comparto la palabra de Dios. Amén. Estaremos leyendo un libro, una carta que a simple vista es pequeña, pero tiene un contenido que ha ministrado mi vida grandemente en este día. Y leeremos en la carta a Filemón. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Disculpen esa ambulancia. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que tú cumplas el propósito por el cual tú le envías hoy. Padre,
Que así como tú ministrabas mi vida, Señor, haciéndome entender de que hay sonidos que nosotros podemos provocar, así como Filemón pudo provocar en Pablo y en los demás consolación y ánimo. Ayúdanos, Señor, a reconocer si estamos haciendo sonidos, Señor, que no están siendo eficaz para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos que seas tú, Señor amado, ministrando las vidas, hablando, Señor, directamente al corazón y supliendo la necesidad de cada cual, Señor, que va a escuchar este video hoy. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si fuéramos a titular hoy nuestro mensaje, me atrevería a decir que en esta carta a Filemón, Pablo prácticamente le está diciendo: Filemón, hay un sonido que tú estás haciendo y ese sonido está provocando consuelo y ánimo entre nosotros que estamos en prisiones. Entonces el título sería Sonidos que consuelan, que animan. ¿Y cuáles son esos sonidos que Filemón estaba haciendo? Fe y amor. Fe y amor eran los sonidos que estaba produciendo Filemón. Y ya como ustedes saben, vamos a iniciar entonces con lo que es la definición de sonido. Es sensación o impresión producida en el oído por un conjunto de vibraciones que se propagan por un medio elástico como el aire. Manera especial y propia de sonar que tiene una determinada cosa. Es un ruido, un son, un tañido. Entonces, si vemos al principio de la palabra que acabamos de leer, Pablo describe prácticamente su panorama. Al principio, inicia con eso. El primer versículo dice: Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo nos hace saber a nosotros, nos deja enterarnos de qué era su panorama. Su panorama era en prisión. Estaba en una condición, digamos, no favorable, pero en medio de esa prisión podía escuchar un ruido que le provocaba, en cierta manera, digamos que aliento. Entonces, él luego sigue y se asegura de no solo avisarnos a nosotros en la condición de hablarnos, oye, estoy en prisión, sino que nos dice, prácticamente empieza a darnos los detalles, se asegura de reconocer a quien él le está dirigiendo esta carta, quien es a Filemón. Lo reconoce diciendo: Filemón es amado, pues dice al amado Filemón. Y luego reconoce también que Filemón es un colaborador de ellos. Se aseguró entonces de reconocer quién era este Filemón, a quien él se iba a molestar en escribir una carta que a simple vista se ve pequeña, pero con un mensaje tremendo. Luego de ahí, le hace saber a Filemón, que él da gracias a Dios cada vez que él recuerda a Filemón cuando él está orando. O sea, era alguien que ocupaba en la vida de Pablo, aún en medio de su prisión, un espacio especial, al punto de que, digamos que Pablo estuviera orando o estuviera gimiendo delante del Señor mientras está orando, y él era capaz de hallar espacio en su sufrimiento, pues está en prisión, para darle gracias a Dios por Filemón. Entonces vemos que Filemón no era cualquier persona, que Filemón era alguien que hacía un ruido, provocaba un ruido, producía un ruido, que tenía,
digamos, un efecto eficaz. Un efecto eficaz en Pablo, un efecto eficaz en todo aquel que escuchaba ese sonido que producía Filemón. Entonces, Pablo, en pocas palabras, le viene a decir a Filemón lo contrario a lo que le dijo a Corintios. En su primera carta, vamos al capítulo 13. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, que era lo que Filemón sí tenía, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces aquí vemos que Pablo les está hablando a Corintios acerca de un ruido que ellos también están provocando. Hay un sonido, están sonando, pero están sonando vacíos. Están sonando muy diferente a cómo Filemón sonó. Y lo vamos a ver aquí. Vamos entonces a dar la definición de lo que es resonar, porque Pablo les dice aquí a ellos, en el versículo 1, le dice, y no tengo amor, o sea, si tengo las lenguas humanas, si tengo las angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. ¿Y qué es resonar? Es producir resonancia, es sonar mucho, es retumbar, atronar, ensordecer, es tronar, estallar, explotar. O sea, Corintios estaba haciendo un ruido, pero que molestaba. Porque si hay algo que te puede ensordecer, se vuelve molesto. Es un ruido que incomoda. ¿Y qué es retiñe? Porque dice aquí también en el mismo versículo 1, metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Y qué es retiñe? Es producir el metal o el cristal un sonido vibrante, resonar, repercutir, retumbar. Otra vez nos deja ver, por favor, perdonen el perro de mi vecino. Perdonen el perro de mi vecino. Entonces, otra vez, Pablo les deja saber a Corintios, ustedes están sonando. Sí, ustedes se están dejando escuchar. Pero el ruido que ustedes están provocando, lo que está molestando, lo que es un ruido chillón, como le diría yo, un ruido que te molesta, un ruido que es insoportable, un ruido que no provoca gozo, no provoca, por ejemplo, que usted quiera estar alrededor de ese ruido, sino más bien que usted se quiera alejar de ese ruido porque molesta. Cuando hay un ruido, cuando hay, digamos, una canción, una alabanza, que sea suave, que no sea de un ruido que moleste. Yo sé que usted está entendiendo el punto que quiero traer. Hay una diferencia a cuando hay, por ejemplo, cuando usted escucha ese reggaetón que molesta, que choca, que pasa por ahí, tum, 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 tum. Ese es un ruido que molesta. Pero al que no ha conocido un ruido que trae consuelo, que trae ánimo, que trae paz, que trae, digamos, ese regocijo, como el ruido que estaba provocando, el sonido que estaba provocando Filemón, a diferencia al de Corintio, Corintio se sentía cómodo con su ruido. Corintio escuchaba que estaba sonando, pero no se daba cuenta de que era un sonido molesto. ¿Por qué era molesto el sonido de Corintios? Porque solamente retumbaba, pero estaba vacío. No había ningún efecto favorable a quien escuchaba ese ruido. ¿De qué vale que yo suene en todos los lados y que no haya un efecto? Viene a ser lo mismo que estábamos hablando ayer. Y mientras yo meditaba en esta palabra, yo decía, ok. Entonces me hice una pregunta. ¿Quiénes eran Corintios?
quiénes eran ellos. ¿Por qué les dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor? Que era, vuelvo y reitero, lo que Filemón sí tenía y mostró, por lo cual Pablo le halagó a él. Dice, vengo a ser como un metal que solamente tiene un ruido, que retiñe, que resuena, y eso lo acabamos de ver en 1 Corintios. Pablo les estaba diciendo, sí, tienen sonido, pero sonido vacío, sonido que molesta, sonido que no causa nada, porque no tienen nada más que el metal vacío. Tienen el instrumento, tienen el sonido, sí, se oye el ruido, pero nada más. O sea, no había ningún efecto en el gran ruido que estaba provocando Corintios. Era solo eso, ruido, llenos de dones, pero vacío de Dios. Y usted dirá, ¿por qué, Estefanía? Porque esta iglesia lo que se apoyaba eran los dones que Dios había enriquecido a cada uno de ellos, con las lenguas, con la profecía, con todo. Pero a pesar de estar llenos de dones, se habían olvidado del ruido interno, que era el ruido que sí traía, digamos, la producción que Dios quiere provocar cuando tú y yo sonamos. Que no sea solamente el sonido de un metal que haga daño en el oído, que ensordezca a la gente, que la persona no quiera ni siquiera escucharnos. No, que cuando escuchen que tú hablas, que yo hablo de parte de Dios, que sea un ruido que provoque un efecto favorable en el oído que escuche nuestra voz. O sea, que no sea, ahí está el perro de mi vecino. O sea, que no sea un ruido que nada más esté ahí fastidiando, que nada más esté ahí molestando. Y eso muchas veces lo vemos, personas que dicen que son cristianas, personas que vociferan, que tocan como el címbalo, retiñendo, como un metal, resonando. Pero cuando la gente lo ve y dice, tú lo que estás haciendo es un ruido molesto. ¿Por qué? Porque no hay un testimonio, un ruido interno que respalde ese ruido externo que se está hablando, que se está vociferando, que se está queriendo proyectar. Más volviendo a Filemón, y esta palabra llegó a mí mientras esta mañana yo meditaba en esta carta de Filemón. Me retumbaba esta palabra. Estaba caminando en un pasillo, estaba saliendo de un baño, de un lugar que estaba esta mañana, y de repente me llegó esta palabra a mi mente, Excel, en inglés. Y yo, ¿qué Excel? ¿Qué es Excel? Y me quedé ahí pensando en esa palabra mientras estaba ahí en ese lugar. Y cuando llegué aquí a la casa que busqué esa palabra, Excel, en inglés se traduce al español sobresalir. Sobresalir. ¿Y qué es sobresalir? Ayer estuvimos hablando, tocando un tema, digamos que tiene mucho en común con esta palabra sobresalir. Y el tema fue vamos por más. Una persona que va por más, siempre cuando se dirige, se maneja con el estilo que estuvimos hablando ayer, modus operandi, terrenal, no celestial. Siempre quiere estar por encima del otro, quiere opacar al otro y quiere retumbar, quiere ser un sonido que retumba por encima de todo. Yo no sé si usted ha estado en competencias de música. Antes, cuando yo no iba a la iglesia, cuando no tenía conocimiento de la palabra, a mí me gustaba eso. A mí siempre me ha gustado escuchar la música no bajita. Yo la escucho que retumbe. En mi casa usted viene aquí, mientras yo estoy cocinando, yo estoy limpiando, yo estoy haciendo mis quehaceres, siempre usted va a escuchar el radio bien alto, la bocina bien alta. Y antes de yo llegar al evangelio, de llegar al conocimiento de la palabra de Dios, de asistir a una iglesia, de congregarme, de haberme convertido, de haberme arrepentido,
de haber tomado la decisión de seguir a Jesucristo, a mí me encantaba escuchar cuando abrían el baúl de los carros y ponían, las bocinas a sonar para ver qué bocina sonaba más duro. Entonces, si fuéramos hoy, al igual que ayer, que estuvimos hablando del modus operandi celestial, vamos por más, o el modus operandi terrenal, vamos por más, ese sobresalir, sé que tengo la garganta, ese sobresalir me recordó el tema de ayer, porque yo dije, eso es lo que todo el mundo quiere, sobresalir. Todo el mundo lo que quiere es ser escuchado. Todo el mundo lo que quiere es subir la voz más alta para que se le haga caso. Entonces, cuando me puse a pensar en eso, dije, ok, entonces aquí también hay una diferencia. Corintios sobresalía, pero Filemón sobresalía también. El modo de Corintios era solamente externo, pero sin fundamento. ¿Por qué? Porque le faltaba amor. No tenía amor. Tenía sonido, pero no había amor. Tenía el ruido, pero estaba vacío. Estaba lleno del don, pero no tenía a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que si tú y yo tenemos todo, pero no tenemos amor, no tenemos nada. Estamos vacíos. Solo somos un ruido. Un ruido que no causa ningún efecto. Un ruido que no causa nada. Solamente eso, molestia. Se sabe que es un ruido y nada más. Entonces, esa palabra sobresalir, ¿qué es lo que significa? Es estar salido, estar salida, levantada o elevada, con respecto a una superficie, ser más visible o perceptible que otras por su altura o tamaño. Es distinguirse, es sobrepasar, es predominar, resaltar. Entonces Corintios, con todos los dones que tenía, resaltaba. Claro, se reconoció por Pablo, quien escribió mayoría de todas esas cartas que tú y yo hoy leemos y predicamos. Claro está, si pasas tiempo en la palabra, si tienes conocimiento de la palabra, y si no, te insto, como siempre hacemos en este canal, es esencial que si estás buscando de Dios, conozca la voz de Dios. Y la voz de Dios es su palabra. Pasar tiempo en la palabra de Dios es esencial para aquel que ha decidido empezar a buscar al Señor. Entonces vemos que Corintios sobresalía. Corintios resaltaba en lo externo, en los dones expuestos. ¡Wow! Increíble Corintios. Pero era prácticamente solo un ruido externo. Era un ruido que molestaba, porque cuando se veía todos estos dones manifiestos en Corintios, pero no se veía el amor, un sonido esencial en la vida del cristiano, lo que causaba era molestia. Era un ruido molestoso, no un ruido como el que provocó Filemón. Y ahora usted dirá, Estefanía, pero Pablo no le dice a Filemón que él estaba provocando un ruido. Él no le habla de eso. Vaya conmigo, por favor, al versículo 4 en adelante. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Escuche cómo le dice Pablo ahora, porque oigo. Cuando usted escucha, no es un sonido que usted escucha, es un sonido. Para yo escuchar, tiene que provocarse primero un sonido. Y esto fue lo que Filemón provocó, un sonido, y Pablo y los demás hermanos a su alrededor pudieron escuchar y reconocer que no era un sonido como el de Corintios. Escuche, por favor, escuche, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Corintios estaba reflejando a través de los dones ese ruido que venía del Señor Jesús, pero le faltaba este otro. Tenía la fe manifiesta en su vida Corintios, pero le faltaba el amor. Escuche: y para con todos los santos. ¿Cuántos hermanos hablan lengua? Y discúlpeme, pero dijimos en este canal que no vamos a hablar otra cosa que la que el Señor no nos ministre a nosotros. Y esto va para Estefanía también. ¡Estefanía! Escucha.
Porque usted se cree que yo estoy hablando algo que el Señor no ministró. Estoy hablando algo que el Señor corrigió esta misma mañanita, tempranito, a mi vida. Corintios tenía este ruido externo. Esto va para los hermanos. Tremendo hablando lengua, tremendo profetizando, tremendo predicando, tremendo exhortando. Pero cuando seguimos punchando las teclas, faltan sonidos y son internos. Y es el amor, la mansedumbre, la templanza, el gozo. Muchas veces llegamos a la iglesia y ni siquiera sabemos saludar al otro, no sabemos dar un abrazo, no sabemos otra cosa que solo manifestar los dones, pero nos olvidamos del ruido, del sonido, del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces hoy el Señor quiere que no solo suene tu fe, sino que también suene tu amor. Esta mañana yo le grité a mis hijos. Usted dirá, Estefanía, ¿tú le gritas a tus hijos? Sí. Yo le grité a los 3 y le dije, ustedes no oyen cuando uno le habla. Y yo subí el tono de voz. Y cuando empecé a meditar en la palabra que el Señor ya había depositado en mí, como quien dice, me agarré yo misma en mi trampa y dije, wow. Yo le pedí perdón a los muchachos cuando los fuimos a llevar a la escuela y me hallé yo misma atrapada en eso. Tremenda. Hablándole a los muchachos de que tenemos que escuchar al Señor, de que tenemos que mostrar amor, de que tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Yo le enseño a ellos, ustedes no pueden llevarse como que ustedes son enemigos, mas sin embargo yo le grité a ellos como que si ellos fueran enemigos. En vez de haberle tocado el sonido del amor y haberle hablado en un tono más bajito en mi voz. Y eso ministraba el Señor a mi vida hoy, Estefanía. Que se escuche tu fe, pero que se escuche también tu amor. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo aquí mismo en esta carta de Pablo a Filemón, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. No es lo mismo tener un ruido que lo que provoque sea sordera, a que haya un ruido que, por ejemplo, unas alabanzas que yo no escucho toda canción, yo no escucho, y no es menospreciando a nadie, pero a veces hay canciones que no causa ningún efecto, por ejemplo en mí, no sé si en usted esto pasa también. Y usted dirá, pero entonces tú lo que quieres son canciones que muevan tus emociones, no que muevan mis emociones, pero que sí me postren delante del Señor, que provoquen que yo pueda adorar al Señor, que provoquen en mí lo mismo que Filemón provocó en Pablo, quien estaba preso y pudo recibir consolación y ánimo por el ruido de la fe, y no tan solo de la fe, sino del amor que Filemón estaba produciendo. Seguimos leyendo entonces, dice, pues tenemos gran gozo. No solo recibieron consolación, sino que recibieron gozo al escuchar este ruido que Filemón estaba provocando, estaba produciendo. Escuchen cómo dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. En pocas palabras, Pablo le estaba diciendo, mira Filemón, el ruido, lo que tú estás tocando, lo que tú estás produciendo como ruido, eso que tú estás retumbando, que está sonando, está provocando en nosotros gran gozo, consolación, al nosotros escuchar
digamos, esa canción de amor. Y eso es lo que estaba diciendo. Hay adoraciones que nos postran delante de la presencia del Señor. Pero hay otras canciones que yo le escucho y, perdón, pero solamente son ruidos. Solamente son sonidos. Excelente producción, todo lo que usted quiera. Los mejores equipos han sido usados, mas sin embargo hay otros que ni siquiera están bien elaborados, pero provocan lo mismo que Filemón pudo provocar con su sonido a Pablo y a los demás que estaban en prisión. Entonces dice, luego solo me voy a quedar ahí, hasta el versículo 7, porque no lo voy a hacer muy largo hoy el video. Solo quiero enfatizar es la palabra, ¿verdad? Enfatizar en que debemos de revisarnos qué ruido, qué sonido estamos tocando, qué sonido estamos produciendo. ¿Está siendo eficaz o simplemente molestoso que ensordece a los demás? Procuremos, tú y yo, Estefanía, procuremos tú y yo que el ruido que podamos tocar provoque en los que nos han de escuchar lo mismo que Filemón provocó en Pablo. Escuchen, tengan pendiente esto, por favor, tengan pendiente el hecho de que Pablo no estaba en un hotel 5 estrellas. Pablo no estaba en su casa. Pablo no estaba en el patio suyo como yo estoy aquí ahora sentada y gozándome pudiendo grabar este video aquí afuera. Pablo estaba en prisión. Pablo estaba sufriendo. Pablo estaba pasando un momento sumamente difícil para cualquier persona que se halla en esa condición. O sea, estamos hablando de que no cualquier ruido podía provocar gozo cuando el hombre estaba en prisión. Y al escuchar el ruido de Filemón, provocó en él gozo y consolación. Procura que tu ruido, Estefanía, procura que tu ruido produzca en los que han de escucharte hoy, de hoy en adelante. Eso incluye a tus hijos, Estefanía. Eso incluye a tus hijos. Y voy a dirigirme rapidito a las madres. Ya estoy terminando. Fue algo corto, pero creo que muy profundo. Y sigue todavía ahí en mi corazón. Sé que el Señor terminará este día ministrando mi vida con esta palabra. Madres, no es fácil. Yo soy madre de 3 que no siempre me quieren escuchar. Habrán personas difíciles que no siempre nos van a escuchar, nos van a querer escuchar. Pero, si tú y yo aprendemos a tocar el ruido de Dios, no solo de la fe, sino de su amor, créeme que ese ruido va a poder provocar, aún en las vidas de aquellos que puedan estar en su peor condición, liberación. ¿Liberación a qué? A que aún estando en prisión puedan recibir gozo y consolación. Filemón tocó y tocó muy bien. No tocó como Corintios. Quizás quienes veían a Salomón dirían, ese no sabe tocar. Ese no sabe tocar. Porque lo de Corintios era externo. Pero lo de Filemón era interno. Era interno, pero se podía repercusionarse. Así que, ¿qué se dice? Si no, usted me corrige, por favor, me lo escribe en el comentario. Siéntase en libertad, porque aquí estamos todos aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Se reproducía, brotaba por fuera el de Salomón. El de Filemón, perdón, Salomón no, Filemón. Pero el de Corintios no podía, porque el de Corintios era solo un címbalo, un metal
vacío. Procura, madre, que para que tus hijos te escuchen, Estefanía, para que te quieran escuchar, procura sonar bien a Dios como sonido y no solo sé un metal vacío. Para querer sobresalir, que sobresalga el sonido interno que ya Dios en nosotros sembró. Yo anuncio buenas nuevas hasta que Jesucristo vuelva. Dios te bendiga.